buenas tardes, mis estimados estudiantes de mecánica de sólidos. Sean todos bienvenidos a este encuentro multimodal. Cuando son exactamente las 1:19, para que la calculadora, la vamos a trabajar. Vamos a tocar, voy a aprovechar esta clase porque la última clase o el último cuatro que tuvimos, hablamos de deformaciones en ejes horizontales por fuerzas axiales, y hoy vamos a tocar tema del de la unidad 3, ¿verdad? De la unidad 3. Vamos a ver aquí. Ajá. Tema de la unidad 3, ¿verdad? Vamos a cortar por aquí. A ver si se ve. Ahí se ve. Unidad número 3, que tiene que ver con torsión. Con torsión. ¿Ok? Que tiene que ver con torsión. Para ello, yo voy a aprovechar por el espacio que tenemos de una hora, digamos, hacer un problema, eh, el cual voy a hacer el puro dibujo y lo voy a leer para que sea un poquito más rápido, porque si me pongo a copiar en el pizarrón, de todas maneras, este problema, ¿verdad? Que lo traigo aquí, no sé si se puede enfocar ahí, lo vamos lo vamos a tener disponible también en la plataforma para chequearlo, ¿verdad? Voy a hacer el dibujo y ahorita vamos a ir deduciendo el problema. Entonces, por acá vamos a tener una brida, un eje, vamos a hacer un problema de torsión para aprovechar el tiempo y sobre él vamos a aplicar la fórmula y vamos a ir aclarando los aspectos teóricos, ¿verdad? Y prácticos, de una vez. Eso va a hacer por acá una vida. Pues, agregar como opción. Vamos a primero leer. Deje que esta más o menos como está. ¿Sí? ¿Sí? Y la primera va haciendo el dibujo. Viene la segunda, ya lo leo, ¿no? Ya no voy a leer. Acá está el eje. Vamos a colocar las dimensiones, que viene al final también. Le vamos a colocar las dimensiones. ¿Sí? Aquí está este D, este C, este D, y voy a colocar la distancia. Este que está aquí, vamos a estar marcando bien este marcador. Con este marcador. Cero, vamos a colocar aquí hay una, aquí hay otra, y aquí hay otra. Este mide 0,9 metros, este mide 0,7 metros, este mide 0,5 metros. Aquí vamos a tener como dato también, ahorita va a leer el problema. Estoy copiando el dibujo que acá lo leemos. T sub A igual a 7 kilonewton-metros, que es el torque. T sub B, que va a ser igual a 15 kilonewton-metros. T sub C,
va a ser igual a 27 kilonewton metros y T sub D es igual a 8 kilonewton por metro. ¿Ok? Y vamos a tener acá también eh, que esta rueda, la rueda C, mide 120 milímetros de diámetro. También vamos a tener el giro de cada una, que eso no nos da el problema. Esta gira así, ahorita lo vamos a leer, que esta gira en este sentido, ¿verdad? Y esta gira en este sentido. Esta gira en este sentido, ¿verdad? Vamos a ver que no me escape ningún detalle. 7 kilómetros metros, 0,9 de hasta B, 0,7 de hasta C. Tenemos que T sub D vale 27 newton por metro. Tenemos ese hasta D. Por ahí vamos bien. Una vez visto el problema dibujado, voy a leerlo en voz alta y clara, que esto es un problema relacionado con el tema de torsión en eje. ¿Ok? Y ya va, dentro del problema, ahorita que lo termine de leer, voy a ir explicando la parte teórica también, para qué sirve cada ecuación y cómo es la manera correcta de utilizarlo, que me parece que lo aprovechamos mucho mejor. Voy a leer entonces el problema. Leo textualmente. El eje BC es hueco, con diámetros internos y externos de 90 y 100 metros, de 90 y 120 milímetros. Es decir, que todas estas tienen diámetros internos de 90 y de 120 milímetros, respectivamente. Los ejes A y B y 6D son sólidos de diámetro D, ¿sí? De diámetro D. Para la carga mostrada determine, parte A, tensión de corte mínima y máxima en el eje BC, y parte B, el diámetro requerido de minúscula de los ejes A, B, y CD, si el esfuerzo de corte permisible de estos admite 65 megapascales. Aquí me faltó colocar un datico, que el diámetro de esto, que no es hueco, dice que el eje BC es hueco, el eje BC es hueco, ¿verdad? Y tiene diámetro, respectivamente, de 90 y 120. O sea que este tiene diámetro de 90 y 120. Aquí esta medida para este. Este tiene 120 de diámetro, ¿qué? Milímetros de diámetro externo aquí. Y me está diciendo que los otros ejes, lo que es el eje AB y CD, son ejes sólidos de diámetro D. Y aquí donde vamos a colocar que este vale D y que este también vale ¿qué? D. Entonces, ¿qué tenemos en resumida cuenta? Tenemos un sistema que tiene un eje hueco, el eje BC, que tiene diámetro externo, marco solamente aquí el externo, de 120 milímetros, pero sabemos que tiene un interno de 90, y tenemos dos ejes, que es el eje AB y el eje CD, que no conozco el diámetro, que son ejes macizos, que producen una torsión dentro de este eje, que es un eje combinatorio entre eje macizo y un eje hueco, producto de que esta tiene un torque T sub A de 7000 kilonewton metros, ¿verdad? Y si gira en sentido antihorario, eso lo sabemos de estática, es positivo. La brida o la rueda en B también produce un torque de 15.000 kilonewton metros en sentido antihorario, positivo. La rueda C o la rueda el torque en C vale 27.000 newton sobre metro y produce un torque en sentido negativo. Y la rueda en D, que produce un torque en D de 8 kilómetros metros en sentido positivo. Bien, para dar solución a este problema, ¿verdad? Nosotros, primero tenemos que recordar algo, que como hay unos ejes que son
huecos, ¿verdad? Nosotros tenemos que transformar esos diámetros, llevarlos a metros, ¿no? Por decir, aquí voy a decir que el C1, vamos a llamar el diámetro no C1, antes de pasar a la solución, vamos a transformar esos diámetros a metros. O sea, vamos a dar la solución aquí. Solución, solución, ¿verdad? Solución. Entonces, el diámetro BC, que es este hueco, lo voy a llamar un diámetro C1, que es el interno, que va a ser el menor, que va a ser 90 milímetros, ¿verdad? Y yo este diámetro lo vamos a transformar a qué? A metros. Yo quise la calculadora, está aquí. Ajá, entonces lo vamos a transformar a qué? A metros. Recordando que para llevarlo a metros, un metro tiene que 1000 milímetros, ¿verdad? O a veces podemos utilizar, si no quieren utilizar esa, aquí la hacen más directa. Si esto es milímetros, lo quieren llevar a metros, entonces dice que C1 va a ser 90 por 10 a la menos 3 ¿qué? Metros directo, ¿verdad? Si yo quiero pasar de milímetros a metros, multiplico por 10 a la ¿qué? A la menos 3, ¿correcto? Y nosotros también vamos a llamar el diámetro externo, que en este caso son 100, ¿qué? 120 milímetros, lo vamos a llevar a ¿qué? A metros. Pues ese dedo va a ser 120 por 10 a la ¿qué? A la menos 3 metros. Figúrense que eso hay que transformarlo para poder comenzar el problema. Además, dentro de los datos nos dicen que el diámetro requerido en D de los ejes A y B y CD, si el esfuerzo de corte permisible en los árboles es de 65 metros, es de 65 newton. Quiere decir que ese dato también lo tenemos de entrada, ¿no? Porque vamos a decir que el esfuerzo no, no, un esfuerzo de corte, perdón, un esfuerzo de corte, sí. El esfuerzo de corte admisible en AB va a ser igual a 65 megapascales, que también va a ser el mismo esfuerzo admisible, ¿verdad? Admisible, esto es admisible de CD, de CD, ¿verdad? Entonces, antes de comenzar a hacer el análisis, nosotros debemos hallar J, ¿verdad? Debemos hallar J. Y el momento polar interno, ¿verdad? Ese momento polar interno, que aquí lo llamamos J, ajá, J, lo vamos a definir de la siguiente manera. Ahora, ahora, veamos el J, que es el momento polar. Y, bueno, el momento polar de inercia, perdón, interno no, el momento polar de inercia, J, para el eje BC. Entonces, corrido que este J es el momento polar de inercia, ¿no? Ese J es el momento polar de inercia. Ese momento polar se define de la siguiente manera. Bien, entonces vamos a partir de ahí para ver qué tenemos que buscar. Porque ese momento polar de inercia, por lo menos para JBC, este eje, que es el eje hueco, ¿verdad? Lo vamos a calcular como pi medios, ¿verdad? De el diámetro mayor a la 4 menos el diámetro menor a la 4. Fíjense una cosa muy importante, una aclaratoria, que ese momento polar de inercia, ojo, otro momento polar de inercia, solamente lo vamos a calcular para los ejes que, para los ejes que son huecos, ¿no? Los ejes que son macizos no lo vamos a calcular con esta fórmula. Entonces, ese J lo vamos a necesitar, porque ahorita cuando planteen las ecuaciones, lo vamos a necesitar. Entonces, este J sub C va a ser pi medio, ¿verdad? De, ¿cuánto me dio?
Este, aquí hay una aclaratoria, ¿no? Estos son, en este caso, está dada en función. Aquí vamos a hacer una aclaratoria. Estos son los diámetros, ¿no? En realidad, no, este no lo vamos a llamar C1, C2, sino vamos a llamarlo D1. Corrijo. Vamos a hacer aquí la función D1. ¿Y aquí qué? D2, ¿verdad? Porque estos son diámetros, corrijo, no son los radios. Y estos que van en la fórmula, ¿sí? Ojo, también, ¿no? Diámetro 1, diámetro ¿qué? Diámetro inferior y diámetro ¿qué? Exterior. Porque estos que van aquí en la fórmula son los radios. Es decir, C1 será diámetro 1 ¿entre quién? Entre 2. Por lo tanto, si el diámetro 1 es 90, por 10 a la menos 3, entre 2, esto va a dar 45, más un poquito más. C1, no vamos a hacerlo aquí abajo. C1 va a ser igual a diámetro 1, porque recuerden que aquí son radios, radio externo, y este sería el radio interno, ¿verdad? Interno. Entonces, C1 va a ser diámetro 1 entre 2, es decir, C1, vamos a tomar el diámetro 1 que es 90 por 10 a la menos 3 metros, y lo vamos a partir entre quién? Entre 2, quiere decir que cae 45 por 10 a la menos 3 metros. Ese vendría siendo mi diámetro, ¿qué? Mi diámetro interno y mi diámetro externo, lo vamos a hacer en azul, vendría siendo diámetro 2 entre 2. Y en este caso, el diámetro es 120 por 10 a la menos 3, este serían metros, partido en 2, y esto me da 60 por 10 a la menos 3, ¿qué? Metros, ¿verdad? Cuando yo tenga ya, repito y corrijo, ¿no? Porque lo que me estaban dando de entrada no eran los radios, sino eran los diámetros, y la fórmula del momento polar de inercia me exige que son los radios. Entonces, había que hacer la transformación. Repito, esta fórmula simplemente sirve para el que vuelve. Entonces, cuando vamos a sustituir acá, me va a quedar que JB, el momento por la inercia, el BC va a ser pi medios de C2, que es 60 por 10 a la menos 3. Y esto van a ser metros, y lo vamos a llevar hasta 4, ¿verdad? Menos este es el mayor, ¿no? Menos el C1, 45 por 10 a la menos 3 metros, que también lo vamos a llevar a qué? 4. Esas operaciones, ¿verdad? Que se encuentran ahí en el pizarrón, la vamos a hacer con la máquina. Les aconsejo que tengan una calculadora FX 570 de la casa, porque es muy buena, muy práctica de hacer los cálculos, ¿verdad? Entonces, una vez que fuimos y hacemos los respectivos cálculos en la calculadora, en la redundancia, la calculadora, vamos a obtener, ¿verdad?, que este momento polar de inercia, el JBC, ¿verdad?, casi no metimos, ¿ya?, en JBC va a ser 1,396 por 10 a la menos 5 metros a la cuarta. Fíjate que en un momento polar de inercia, las unidades del momento polar de inercia son unidades de longitud a la cuarta. En este caso, metros a la cuarta. Este dato lo tenemos que calcular, ¿sí? Adelante, porque más adelante, cuando lo está explicando, porque recuerden que el objetivo que percibimos acá es calcular la tensión de corte mínima y la tensión de corte máxima en el eje ¿qué? En el eje hueco ese, ¿verdad? Y también nos piden los diámetros, o sea, los diámetros, que no los tenemos, en AB y en qué, y en CD, que no los tenemos, piden los diámetros, ¿no? Entonces, este cálculo a juro hay que calcularlo para responder la primera pregunta, que es la tensión de corte mínima y máxima en el eje BC. Ya una vez obtenido el momento polar de inercia, ya es acá, que son metros a la 4,
nosotros vamos ahora, en este sentido, ¿verdad? Hallar los torques por los cortes. Vamos a hallar ahora, hallamos, hallamos los torques con los cortes. Era, profesor, pero ¿cómo así? ¿Cuál es el corte? Explique. Bueno, producto de este torque aplicado de la vida A, ¿verdad? Se ha producido un torque en el eje AB, que es un eje macizo, ¿verdad? Claro, cuando aquí aplican un torque, ¿verdad? Entonces, aquí se le va a generar este, un torque interno dentro del eje. ¿Cómo vamos a arrancar entonces este problema? Primero hacemos torque en los cortos. Vamos a comenzar con cortos, perdón, con los cortos. Vamos a comenzar a analizar, o vamos a hacer un corte, ¿verdad? Justo, ajá, justo aquí. Vamos a señalarlo, ese corte lo vamos a hacer aquí. Y vamos a llamar A'. Vamos a cortar, evidentemente, el corte que es macizo, AB, ¿verdad? Entonces, aquí hacemos, ¿verdad? Vamos a escribir aquí, que lo tengo copiado, hacemos primero el corte A', en el eje AB. Ajá, profe, ¿cómo vamos a hacer ese corte en el eje AB? Vamos a hacer el dibujito primero. Fíjate que aquí tenemos un disco, ¿verdad? Vamos a dibujar primero aquí el ejecito así, más o menos. Aquí viene que el corte A', y por acá viene el disquito. Ese disquito es este. Y más o menos así. Ajá, y este punto se llama A. Y aquí está el eje ¿quién? El eje B. Entonces, nosotros vamos a anotar que aquí tengo una flecha, gira en este sentido, y el torque A, que vale 7000 kilonewton por metro, ¿verdad? ¿Qué es eso? En ese sentido, ¿verdad? Esto gira en sentido antipolar, ¿verdad? Este lo sabemos porque aquí nos están marcando este disco que está clavado en la parte derecha, está girando en sentido antipolar. Como yo debo producir un torque de tal manera que se conserve el equilibrio internamente, ese torque que yo voy a producir aquí, ¿verdad? Lo voy a colocar con esta flecha así. Es un torque que lo voy a llamar torque ¿qué? Torque ¿a qué? A B. Y ese torque va a ser en sentido ¿qué, muchachos? En sentido horario. Fíjense que ese torque va a ser en sentido ¿qué? Horario. ¿Por qué? Para que este torque se equilibre ¿con qué? Con este. Entonces no puede ir en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque cuando yo haga aquí al lado sumatoria, ¿verdad? Los momentos en donde en el eje X igual a cero, ¿qué me va a quedar? Vamos a ver. Menos torque que a B, ¿verdad? Menos el torque a B, es más el torque que ¿ah? Igual a qué?
igual a cero, ¿verdad? Como a mí me interesa tener, y aquí es el torque que el torque A, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es un despeje, perdón, me interesa tener el torque AB, corrido. Vamos a hacer, es el torque del eje macizo. Vamos a hacer el despeje y al despejar vamos a tener que el torque AB va a ser igual al torque que en A. Pero ¿cuánto vale ese torque en A? En este caso, vale 7000 kilonewton, 7000 kilonewton, ¿por qué? Por metro. Ese sería el valor del torque en A. Muy bien. De la misma forma, yo no sé si voy a borrar por acá este pedazo. Vamos a hacer ahora, o hacemos, hicimos el corte en el torque AB para hallar lo que era el torque AB. Ahora vamos a hacer el torque en BC. No importa que sea macizo, pero ahí también se va a producir este, un torque, ¿verdad? En este sentido, voy a borrar esta parte del pizarrón, ¿verdad? Voy a borrar acá, por acá, y vamos a hacer el análisis del el corte BC. Voy a escribir acá para que no se me pierda. ¿Qué hacemos? Hacemos ahora el corte de B' en, en, en el eje, por supuesto, BC. Fíjate que esto lo hicimos en el eje AB. Ese corte lo vamos a llamar B'. Usted está mal, profesor, pero ¿dónde hago el corte? Bueno, pues lo voy a cortar en cualquier punto del eje hueco, que en este caso es BC, lo vamos a cortar en en cualquier punto. Por ejemplo, yo hago una raya cabra, rayamos, digo que aquí está que ¿de qué? De ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Voy a hacer el dibujo, vamos a hacer que si lo logran ver, voy a hacer el dibujito para hacer el análisis. Fíjense que cuando voy a hacer el análisis, ¿verdad? De, de este torque, de este torque que se va a producir aquí, yo tengo que dibujar esta con esta eje y aquí está este eje el corte. Es decir, voy a colocar aquí un eje completo, o por aquí, y voy a comenzar a dibujar aquí primero. Ahorita le queda más o menos así. Y el punto A. Y aquí viene otro. Y este aquí, viene aquí. Y aquí justo es donde vamos a hacer el corte de B', ¿verdad? Que viene siendo este. Y vamos a colocar, ¿verdad? Igualmente, el torque en A, que por aquí tiene un valor, torque en A, ¿sí se ve? Sí. Que tiene 7000 newton por metro. Aquí, este torque en B tiene un valor de 15 kilonewton por metro. Y al igual que este, ¿verdad? Al igual que este,
nosotros tenemos, porque aquí estoy siendo el profesor, pero ¿cómo hago aquí? Porque tengo, si bien es cierto, el torque A, pero también el torque de la rueda B. No, nosotros vamos a hacer equilibrio con la última rueda, que en este caso la rueda que, la rueda B, ¿verdad? Es decir, vamos a colocar, o vamos a hacer un contratorque aquí, ¿verdad? Un contratorque. Y ese iría ¿dónde? Aquí. Y este torque, precisamente la vamos a llamar torque que B, BC, ¿verdad? Aquí vamos a colocar, por supuesto, el eje ¿qué? El eje X, como lo colocamos aquí también, ¿no? Estamos trabajando ¿en dónde? En X. Ahora bien, una vez visto esto, que haga esto, vamos a hacer la sumatoria de momentos en X para hallar esos torques. Entonces digo, sumatoria de momentos en X igual a ¿qué? 0. Y vamos a comenzar aquí, que tendría torque BC negativo, ¿verdad? Porque gira en sentido horario más el torque B más el torque sub A, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ¿verdad? Nosotros debemos, ¿verdad? Debemos hallar a qué? Al torque BC. Es decir, este torque BC, cuando lo despeje, me va a quedar torque B más torque en A, ¿verdad? Porque ese torque es el que andamos buscando. Fíjate que todos los torques pues ya son conocidos, ¿verdad? En ese sentido, como son datos, yo sencillamente lo que voy a hacer es sustituir, le voy a decir, el torque BC, ¿verdad? Va a ser igual a 7. ¿Cuánto vale el torque B? 15 kilonewton por metro más 7 kilonewton por metro. De igual manera, vamos a agarrar la máquina, y bueno, son cuentas, en realidad pues son cuentas sencillas, ¿verdad? Y vamos a agarrar la máquina y vamos a sumar, ¿verdad? Este, estas dos, ¿verdad? Que sería 15 más 7, ¿cuánto me dan? 22, ¿verdad? Quiere decir que aquí dan ¿qué? 22 kilonewton por metro, ¿verdad? Eso es lo que me está dando en este momento. Entonces lo dejo un momento para que puedan copiar un segundito. Ajá. Listo. Ya copiaron, ¿no? Entonces, una vez hice el análisis y calculé también ya el torque que se genera internamente sobre el eje BC, vamos a hacer el análisis, ¿verdad? De el torque o la pieza o el torque CD, que viene siendo el más largo, ¿verdad? Para poder posteriormente hacer unos cálculos para buscar la pregunta A, ¿verdad? En este sentido, yo voy a borrar acá, voy a borrar acá para hacer el dibujito. Y vamos a hacer ahora, ¿verdad? Ahora, para que vean, ¿sí se ve ahí? Ahí más o menos. Ahora hacemos
el corte se prima en el eje CD, ¿verdad? En el eje CD. Ajá. ¿Cuál es ese eje CD? Es este otro eje que el enunciado nos dijo que era un eje macizo. Vamos más o menos a cortarlo por acá, ¿verdad? Vamos a cortar por acá. Y este sería mi corte C', ¿verdad? Para efectos de ese eje, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hacer el dibujito, ¿verdad? Vamos a hacer el dibujito hasta acá. O sea, prácticamente hacer todo el dibujo, ¿no? Pero igualmente es mi responsabilidad hacerlo. De todas maneras, vamos a tratar de copiarlo aquí lo más bonito posible, para que se entienda, sin reducir, pues, lo más que se pueda. Vamos a hacer aquí. Y vamos a ir colocando cada detalle. Aquí tengo la rueda, ¿verdad? Dale, colocamos los detalles. Aquí tengo otra rueda más grande, un poquito más grande, una rueda B. Aquí, aquí tengo la rueda, por aquí, más o menos. Ah, disculpe que le la palabra que ya le explico. Y aquí, esto aquí, a la tarde se me punto lo más bonito, que lo más explicativo el dibujo. Tener en cuenta eso, lo más explicativo el dibujo. Y aquí vamos a hacer el corte que se prima, ¿verdad? Ahora le voy a colocar los detalles, le vamos a colocar los detalles, ¿verdad? Y vamos a decir, que aquí está el punto A, con el torque A igual a 7 kilonewton metro. Aquí está el punto B y aquí hay un torque, el torque B, que vale 15 kilonewton por metro. Y aquí está el torque C, que vale 27 kilonewton metro. Aquí vuelve a ocurrir la misma pregunta, ¿verdad? Vamos a colocar el sistema de referencia. ¿Ok? Y, profesor, pero tengo dos torques positivos, un torque negativo aquí. ¿Cómo hago aquí con el torque interno del eje? Pues vamos a tomar como referencia el último torque. Es decir, si este gira en sentido, está girando en este caso en sentido horario, es decir, de manera negativa, este gira en sentido anti-horario, ¿verdad? Y aquí estaríamos calculando lo que es el torque CD, ¿verdad? El último, el último, el último eje, ¿no? No, pues, sí. Ahora, una vez tenga, bueno, de hecho que aquí, como este no tiene torque aplicado como tal, sino simplemente lo simularon en el dibujo, ¿verdad? Pues este es el mismo, esta rueda es igual, pero no tiene nada aplicado, ¿verdad? Entonces, aquí hacemos sumatoria del momento en el eje X, o de torques. Vamos a comenzar por que este CD está girando en sentido horario, en sentido positivo, más torque en C, en negativo, pero torque en C, más torque en B, más torque en A, ¿no? Ah, no, perdón, este sería ya positivo, perdón, negativo, positivo, ¿verdad?
Y este vendría siendo positivo. ¿Igual a qué? A cero. Y ahí nosotros tenemos que despejar, evidentemente, el torque CD, que viene siendo torque C menos torque B menos torque en A. Entonces, perdón, cuando vamos a sustituir los valores, ¿verdad? Eso nos va a dar que el torque en C, ¿vale? El torque CD, el torque CD sería 27 kilonewton por metro, menos el torque M, que es 15 kilonewton por metro, menos 7 kilonewton por metro. Y nosotros vamos a agarrar la calculadora, ¿no? Vamos a meter 27 menos 15, ¿cierto? Eso me va a dar tanto como 5 kilonewton por metro. Voy a dar un segundito para que copien el dibujo. Lo he hecho. Ok, bueno, retomamos. Un minutico para que vean la idea. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya una vez que tenemos calculado, ¿verdad? Todos los torques, vamos a darle solución a la primera pregunta. Porque ustedes están pensando, bueno, profesor, pero nosotros, por decirlo así, hemos trabajado, pero no hemos calculado aún la primera pregunta. Y eso es cierto, eso es muy cierto, ¿no? Lo hemos calculado. Y pues vamos a hacer la respectiva pregunta. La primera pregunta nos pedían en su contexto, la vuelvo a repetir, la tensión de corte mínima y máxima en el eje hueco, que es el eje BC, y que por eso calculamos lo que era el momento polar de inercia al principio. ¿Por qué? Porque ahora sí le vamos a ver el contexto acá. ¿Por qué tenemos que hacer eso al principio? Voy a borrar acá este, y voy a hacer lo siguiente, ¿verdad? Yo voy a decir que para dar la solución de la pregunta, la solución, la solución de A, yo me voy a plantear que el torque máximo, o el corte, perdón, la tensión de corte máxima, corrijo, la tensión, que es como un tau, no la confundamos con una T, la tensión de corte máxima, se va a definir de fórmula como el torque aplicado por el radio entre el momento polar de inercia. Esta viene siendo una fórmula, ¿verdad? Y hay que hacer una aclaratoria porque C, C en este caso, lo vamos a llamar el radio mayor, el radio mayor, el radio mayor, ¿verdad? Del eje hueco. Es decir, que el eje hueco vamos a tomar es el radio mayor para el torque que máximo. Entonces, al aplicar la fórmula,
vamos a tener la tensión máxima, por ejemplo, que la tensión máxima, ¿en qué eje? En el eje BC, ¿verdad? Es el que andamos buscando, va a ser igual al torque aplicado en DC por el eje, por el diámetro mayor, en este caso sería C2, entre el momento polar de inercia de ese eje respectivamente. Fíjense que estos datos yo los tengo ya, ¿no? Digo aquí tensión de corte mínima y máxima, entonces aquí la tensión máxima en BCR va a ser, fíjense que a nosotros nos había dado que el torque en el eje hueco era 22.000 kilonewton, ¿verdad? Eran 22.000 kilonewton. Ese era el corte que tengo aquí. Tengo el torque en el eje BC eran 22.000 ¿qué? Kilonewton. Entonces, ese 22.000 lo vamos a tener que calcular, lo vamos a tener que llevar a tiempo. Ese 22.000 kilonewton, entonces serían 22.000 newton por qué, por metro. Y también sabemos que el radio mayor era C2, que lo borramos ahorita, que era 60 por 10 a la menos 3 metros, y lo partimos, ¿verdad? En este caso vamos a partir entre el momento polar de inercia. En este caso, ese momento polar de inercia lo calculamos al principio, que nos da 1, aquí nos da 1,3916 por 10 a la menos 5 metros a la cuarta. Aquí vamos a tener la función de corte máxima en este caso va a ser igual a número grande, 94.854.843,35. Y como estamos trabajando aquí metro por metro se me van, con 2 de aquí me queda newton sobre metro cuadrado, serían pascales, ¿verdad? Porque recuerden que newton sobre milímetro cuadrado es megapascales, pero newton sobre metro cuadrado son pascales. Ok, si yo quiero llevar esto a megapascales, lo divido entre 1 por 10 a la 6. Entonces, si lo quiero llevar a megapascales, es megapascales para agregar el número más chiquito, o sea, más trabajable. Da 94,85 megapascales. Y este sería el esfuerzo máximo de corte. Este sería el esfuerzo máximo de corte en el eje BC, ¿no? Ahora, para calcular, voy a hacer por acá, terminen de copiar ahí, voy a hacer un cuadrito aquí, a ver si me cabe por aquí. Lo que es el esfuerzo mínimo de corte, ¿no? Y para el esfuerzo mínimo de corte vamos a tener una ecuación, una fórmula, y en este caso, el T mínimo, cualquier eje, se va a definir como la relación del radio menor entre el radio mayor por lo que es la tensión de corte máxima, la resultado de corte máxima, ¿no? En este caso, por supuesto, ¿de qué? De BC. Gracias. Sí, gracias. ¿De qué? De BC. Pero es importante establecer que aquí vamos a tener, ¿no? Vamos a tener que
Perdón, un cafecito ahí. Vamos a tener, para calcular la tensión de corte mínima, ¿sí? Sobre este eje vamos a tener que primero tener la masa, no se puede hacer al revés. Entonces, cuando yo sustituya aquí la tensión mínima debe ser el radio menor, que ya lo he calculado para esta, el radio menor. ¿Cuánto es el radio menor? 45, ¿no? Por 10 a la menos 3 metros, y el radio mayor, que creo que era 60, por 10 a la menos 3 metros, con la presión de corte máximo, que en este caso sería, vamos a calcular en megapascal. No, aquí no tienen problema, porque metros con metros se me van, ¿sí? E incluso, con 10 a la menos 3 también se me van, por 94,85 megapascales. Si ustedes la quieren meter en pascales, serían 94.854.843,35 pascales. Pero si la quieren llevar a megapascales, la dividen en 1 por 10 a la 6 porque recuerden que un megapascal tiene 1.000.000 de pascales. Entonces, sería dividir este en 4 millones entre millones, entonces nos da 24,85 megapascales aproximadamente. Y entonces esto lo vamos a multiplicar en la calculadora, ¿verdad? Esto lo vamos a multiplicar en la calculadora. En este caso, al hacer las operaciones matemáticas respectivas, nos va a dar 71,13 megapascal. Y este sería lo que es el esfuerzo mínimo de corte. Sería el esfuerzo mínimo en el eje de corte, ¿no? ¿Sabes? De corte. De corte. Eje BC. Por motivos de tiempo, no me da chance de terminar la parte B, pero la parte B está terminada, está hecha en la clase que ya está previamente grabada, o que va a estar disponible, porque esta unidad no la ha abierto, sino hasta el lunes. Pero lo van a tener allí. Por motivo de tiempo no me da chance de hacer la parte B, pero ya teniendo estos datos y con ese material que van a tener de aporte allí, van a poder ver la parte B. Porque hacer la parte B es habilitar prácticamente otra hora y por horario tengo que dar otras materias. Entonces, bueno, muchachos, espero les haya sido de utilidad esta primera parte. La parte B la vamos a ver en la que voy a montar, que ahí está terminada, o sea, quedaría pendiente el diámetro requerido de los ejes A y B y CD, si el esfuerzo de corte permisible de estos son 65 megapascales. Yo creo que vamos a ver cómo estamos de tiempo. Yo creo que sí me da chance, vamos a ver de plantear. Ok, vamos a plantear el de AB, para que ustedes vean, esa parte no quede ahí escueta, ¿no? Voy a poner acá. Ya, ya, voy a borrar acá entonces, ¿sí? Para plantear la solución de la B, ¿no? Entonces, la solución de B que nos están pidiendo tiene el diámetro de ese objetivo en los ejes AB y CD. ¿No? Vamos a colocar por aquí solución de B. A colocar aquí. Por aquí lo vamos a colocar solución de B, ¿verdad? En este caso, nosotros vamos a tener que el esfuerzo más, el esfuerzo de la presión de corte máximo, ¿verdad? Eh, va a ser igual a 16 por el torque AB en este caso, entre pi por el diámetro elevado al cubo, ¿no?
O sea, la fórmula va a ser 16 por el torque máximo, va a ser 16 veces el torque sobre el eje, el torque máximo, no, la tensión de corte máximo, corrijo, va a ser igual al 16 por el torque AB entre pi por el diámetro cuadrado. Y de aquí vamos a quedar a quién, al diámetro. Si yo despejo el diámetro de ahí, el diámetro me va a quedar que es la raíz cúbica, ¿verdad? ¿De qué? De 16 por EAB entre pi por T máxima, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que aclarar que el torque en AB nos había dado 7000 kilonewton por metro y esto hay que expresarlo en newton por metro, ¿verdad? Es decir, que este torque AB iba a ser igual o va a ser igual equivalente a 7000 newton por metro. Y como ya tenemos todos los datos, vamos a decir que el diámetro va a ser 3, ¿no? 16. ¿Cuánto vale el torque? A ver, ahí lo tenemos. 7000 newton por metro entre pi por el torque máximo, que lo calculamos acá, que vale. No, pues este torque, en este caso, el torque máximo, la tensión máxima aplicada allí, va a ser equivalente a 65. No vamos a tomar este T máximo, porque este es, ojo, este es sobre el eje B hueco, ¿no? Y ahí en el enunciado nos están dando claramente, y lo colocamos al principio de los datos del problema, que el esfuerzo permisible en los ejes que eran sólidos AB y BC es 65 megapascales. Entonces, esa va a ser la tensión de corte máximo. Y en este caso, va a ser, para el efecto de los problemas, 65 por 10 a la 6 pascales o newton sobre quién? Sobre metro, ¿verdad? Ok, para que se puedan ir las unidades. Entonces, el diámetro, aquí al sacar las cuentas, me dan 0,08186 metros, o si lo quiero ver en milímetros, 81,86 milímetros. Ojo, hago una aclaratoria importante, que este esfuerzo del corte máximo no es este mismo, porque este es para el eje hueco BC, y esto si denunciaba el problema, le daban los datos que el esfuerzo que soportaba, dice exactamente, el diámetro requerido de los ejes AB y CD, si el esfuerzo de corte permisible, o sea, el esfuerzo de corte permisible es de 65 megapascales, es decir, 65 por 10 a la 6 pascales, es igual a 65 millones de pascales. Entonces, eso lo hago por las unidades. Puedo trabajar acá megapascales y acá newton por metro. Yo también tengo que tener newton sobre metro. Ahora va a simplificar, me va a dar 0,08186 metros, igual a 81,86 milímetros. Bueno, con eso, ustedes ya se los di, ya no es necesario revisar, creo que en el video, cada uno en el caso, pero de todas maneras le dicen porque es lo mismo para hacer el cálculo de qué, del, de la otra parte, ¿no? Que viene siendo CD. Lo único que vamos a tomar es la misma fórmula, por ejemplo, vamos a aprovechando, que si yo quiero calcular ahora el del otro eje, el CD, yo diría, vamos a hacer este cuadrito aquí, vamos a hacerlo en azul, que el torque, el máximo, ese el torque no, la tensión máxima de corte, por ejemplo, la tensión máxima de corte va a ser igual a quién, a 16 veces el torque DC, CD en este caso, entre pi por el diámetro al cubo. Igualmente, cuando yo despeje el diámetro, el diámetro va a ser la raíz cúbica, ¿verdad?
En este caso sería 16 por TCD entre pi por el corte máximo, la tensión de corte máximo, que es equivalente al esfuerzo que nos están dando, que es 65 megapascales, 65 por día la megapascal. Bueno, muchachos, ahora sí, porque ya estoy sobre el tiempo, ahora sí. Espero esta clase haya sido de su agrado. Y bueno, cualquier consulta me la pueden hacer en la plataforma. Y si me quieren pasar igualmente las redes. Muchas gracias.